Hola, muy buenas noches, Brenda. Hola, profesor, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. ¿Y tú, Brenda? Muy bien, también, gracias a Dios. Qué bueno, Brenda. Pues eres la primera hora. No, no, Eh, no, nada más que luego te paso, Brenda, el libro que estoy llevando, ¿sale? Haz de sí, cuenta, profesor. haz de cuenta, siempre al final me gusta pasarles material para que las clases no queden en el aire, que ustedes la puedan volver a repetir. Y gracias a Dios con esto del canal del YouTube, pues ahí queda grabado todo. Fíjate que tengo como unos 1500 videos de clases de Era, Biblia. era lo que estaba viendo, profesor, tiene muchos. Sí, 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 ya tengo mucho tiempo, nomás que yo no tenía quien me promocionara, Brenda, y gracias a Dios como conocí a Samantha y ahora pues me están conociendo. Sí, profesor. Ah, este, ya ve que, bueno, me imagino, ¿verdad? Muchas de sus alumnas de acá de Estados Unidos, yo creo que gracias a ella, ¿verdad, profesor? Así es, así es. Y pues para esto, para mí es un impulso. Bendito sea Dios, doctor. Yo ya no soy persona de noche, profesor. Ya si digo una cosa por otra, No te preocupes, Brenda. Pues hoy, si Dios quiere, vamos a seguir entrevistando a San Pablo y le vamos a hacer cuatro preguntas hoy en el tema de esta noche. La, okay. la primera pregunta que le vamos a hacer a San Pablo es que si como ciudadano romano llegó a prestar el servicio militar, que todos los que eran súbditos de Roma y todos los ciudadanos romanos tenían que hacer ese servicio militar. Era obligación, así como allá en Estados Unidos y también en México, que los muchachos tienen que ir a marchar. También vamos a ver los problemas que tuvo San Pablo con los policías y cuántas persecuciones sufrió Pablo. Y vamos a leer muchas citas bíblicas que ya se las mandé. Vamos a ver si Pablo tuvo algún problema con la justicia y vemos que sí. Y Pablo tuvo que comparecer contra muchas veces ante los tribunales. Y ahí es donde Pablo aprovechaba para difundir la buena nueva. Y vamos a ver cuántas veces estuvo preso Pablo, dónde y por qué. Las veces que lo apresaron era precisamente por dar a conocer la verdad. Y nuestro Señor Jesús dice en Juan 8:32, y la verdad nos hará libres. Y el punto número 26 dice, era una persona enfermiza, San Pablo. Y pues vamos a ver que sí era una persona enfermiza. Es lo que vamos a ver hoy en nuestro programa, primeramente Dios. Ya también está Maggie aquí con nosotros y nomás dejen que vamos a darles tiempo que se conecten los demás para, para empezar. ¿Les parece bien, Brenda y Maggie? Buenas noches. Buenas noches. Sí, está bien. ¿Cuál va a ser la primera lectura para irla buscando, Eh, para buscarla? Ok, Hechos 9:23 al 30, Maggie. Y Brenda, si nos puedes ayudar con Hechos 13:48 al 52. Hechos 13, Brenda, 48 al 52. Y esta ¿Hechos qué, perdón, profesor? 13. 13, 48 al 52. Ok. Y esta Maggie, Hechos 9:23 al 30.
Sí, Hechos 9, del 23 al 30, sí. Pues vamos empezando nosotros, Ale, y que nos alcancen los demás, ¿les parece bien? Sí, Sí, En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la en la vida y vida en la muerte, ampáranos, Gran Señor. San Pablo Apóstol, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mire, Amén. Pablo no hace el servicio militar porque los judíos tenían un trato, un trato con el gobierno romano, porque en el año 60 antes de Cristo, ah, el pueblo judío apoyó al imperio a crecer de alguna manera. Les facilitaron personas que pensaban, les facilitaron materia prima para su imperio. Y por eso el imperio romano, ya cuando los judíos fueron sus súbditos, les tenían esa, esa diferencia a ellos de que ellos no hicieran el servicio militar, porque al ir al servicio militar tenían que comer comida que no era pura para ellos, alimentos que no eran, hacían muchas cosas que su religión no les permitía, y gracias a esa ayuda, que cuando Juan Hircano, que fue uno de los últimos reyes que hubo en Israel antes de que llegara la conquista por Roma, en tiempos de los macabeos, gracias a esa ayuda tuvieron esa delicadeza para el pueblo israelita, de que no fueran a hacer su servicio militar los jóvenes. Pagaban un dinero, era una aportación, y ahí está, ya no mando a mi hijo a la guerra. Pues por eso San Pablo no hizo ningún servicio militar. A, a un ciudadano romano le obligaba a prestar el servicio militar en las legiones romanas. Es probable que Pablo hubiera quedado exento por ser judío, pues como ya vimos, los judíos lograban evitar el servicio militar por motivos religiosos. El servicio militar impedía la observancia del sábado, la observancia de la ley y de la pureza y de las costumbres alimenticias propias, y exigía el culto al emperador, culto prohibido a los judíos en nombre de su fe en Dios. Acuérdense que en el Imperio Romano esto empezó más o menos en el año 20 de nuestra era, ya cuando Jesús ya había nacido, y un emperador dijo, yo soy Dios, y como Dios me tienen que adorar, y en todos los lugares hacían templos del emperador, con el nombre del emperador que estuviera, Claudio, César, a Nerón, el que fuera, tenían ahí su bulto, a su figura, y la gente iba y lo tenía que adorar, y ofrecer un sacrificio. El sacrificio era a dejar un dinero de ofrenda, y los judíos no podían hacer eso, porque acuérdense que para el judío no se podían hacer ninguna figura así, porque así les decía Yahvé en el libro del Éxodo, en el libro del Deuteronomio: no te harás figura alguna, ni de estrellas, ni de lo de abajo debajo del abismo. Y pues era un impedimento para los judíos. Pero acuérdense que con el dinero todo se mueve, y ya desde entonces existía esto, que, que papelito habla, perdón por decirlo así, ¿sale? Vamos a escuchar a la primera lectura de Maggie. Maggie, por favor, Hechos 9:23 al 30. Abre, Señor, mis labios y Mi boca mi boca proclamará tu proclamará tu alabanza. alabanza. Pasados bastantes días, los judíos decidieron eliminarlo, pero Pablo se enteró de su plan, y como los judíos custodiaban las puertas de la ciudad día y noche para eliminarlo, una noche los discípulos
lo descolgaron por el muro, escondido en una canasta. Al llegar a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, pero ellos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Bernabé, haciéndose cargo de él, se lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, cómo, cómo había hablado. Espérenme, que se me movió. Ujú. Cómo le había hablado y con qué franqueza había anunciado en Damasco el nombre de Jesús. Saulo se quedó en Jerusalén, moviéndose libremente, anunciaba valientemente el nombre de Jesús. Conservaba y discutía con los judíos de lengua griega, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo acompañaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Ahí empieza este segundo punto de Pablo que vamos a ver esta noche, que son a los problemas que tuvo Pablo con la justicia, las persecuciones. ¿Por qué le tenían miedo? Le tenían miedo porque acuérdense que él era el que los llevaba presos a todos los católicos, a todos los cristianos. Ah, sí, 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 o sea, lo veían todavía como cuando Así los es. perseguían. No Se- sabían que ya estaba convertido. Así es. ¿Se acuerdan? Aquí en México, sí, sí, dicen el mataperros porque mató un perro y ya se le queda para toda la vida. Sí, Y así era Pablo, decía, no, este nos va a meter a la cárcel y la gente pues se salía de las reuniones ujú. y por eso le rehuían a Pablo, aunque ya luego todos querían imitar a Pablo por el fuego que tenía del Señor para llevar la buena nueva a los demás. Pablo, Pablo le preguntamos, ¿tuviste algún problema con la policía o sufriste alguna persecución? Y esa cita bíblica le toca a esta Brenda, Hechos 13:48 al 52. Brenda, por favor. Habla, Señor, que tu Que tu siervo siervo escucha. escucha. Los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Con esto, la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los echaron de su territorio. Así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. Dejaban a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te Te alabo. alabamos, Señor. Ahí, acuérdense, el primer problema que tuvo Pablo fue con los mismos judíos. ¿Por qué? Porque lo veían como un traidor, lo veían como un traidor anunciando lo que él antes perseguía. Pero por eso dice San Pablo en una de sus cartas que debemos de dejar el hombre viejo y ser los hombres nuevos en Cristo nuestro Señor. Ser de sabio, ser reconocer que te has equivocado. La humildad es eso, reconocer cuando uno se equivoca. Y ser claro, me equivoqué, perdón, y saber pedir perdón. A veces muchas personas por el orgullo no pedimos perdón, pero todos los días tenemos que hacer ese acto de humildad, de pedir perdón, de reconocer nuestras fallas. Ahora vamos a otras lecturas. Vamos con Maggie, Hechos 14:19 al 20. Maggie, por favor. Hechos 14, 19 al 20, por favor. sí. Y para Brenda, si busca Hechos 17, del 5 al 9.
Y ya también ya se integró la señora Nina, ahí van llegando poco a poco. Buenas noches, señora Nina. Usted me dice a qué hora Adelante, por favor, tú, Maggie, Hechos 3, 14, 19 al 20. Pero unos judíos venidos de Antioquía e Iconio convencieron a la gente para que apedrase a Pablo. Luego, dándolo por muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Los discípulos lo rodearon. Él se levantó y entró en la ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense Brenda, Nina, Maggie, a Pablo, apedreado y no se echó para atrás. Igual que nuestro maestro, que dio la vida. Eso se llama convicción. Eso se llama una fe sólida en nuestra vida. Seguir al Señor Jesús en las buenas es muy fácil. Cuando todo nos va bien, ay, qué bonito es lo bonito. Pero la verdadera fe se crece en la adversidad. Y con la adversidad vamos creciendo en la fe y en la confianza en el Señor. Decía un maestro mío que me dio San Pablo ahí en el Instituto Bíblico, Jaime Franco, un padre salesiano, doctor en Sagradas Escrituras. Dice, seguramente Pablo se quedó quietecito, 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 y ya dijeron, ya se murió, vámonos. Y cuando la gente se empieza a ir, Pablo se levanta y vámonos a seguirle, sin darse por vencido. Y así tenemos que ser nosotros en nuestro anuncio del Evangelio. Todos los días debemos de anunciar y denunciar lo que está bien o mal a los ojos de Dios. Pero ¿Ahí andaba solo Pablo? ¿Mande? Ahí andaba solo Pablo, Ah, no andaba con Bernabé ni con nadie. No, aquí ya es en el segundo viaje, aquí andaba con Silas. Y no lo defendió Silas. No, pues acuérdense que al que querían acabar era Pablo, a los demás ni los pelaban. Si te fijas, nada más nos narra que a Pedro y a Juan sí los latigaron, sí les pusieron sus latigazos. A Bernabé y a Pablo los persiguen y les echan bronca. Y a Silas y a Pablo los meten juntos a la cárcel y les ponen sus latigazos. Ahí sí, pero en esta escena nomás nos ponen a Pablo. Le tocó solito. Ajá, porque Pablo era el motor de la evangelización. Vamos ahora con Brenda, a Hechos 17 del 5 al 9. Brenda, ¿nos ayudas, por favor? Sí. 17 del 5 al 20, ¿verdad, profesor? Del 5 al 9. Ah, del 5 al 9. Le digo, profesor, que yo la anoté, ya no coordino. Gracias, Ok. Brenda. Habla, Señor, que tu Tu siervo siervo escucha. escucha. Los judíos no se quedaron pasivos. Reunieron a unos cuantos vagos y maleantes. Armaron un motín y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Pero al no encontrarlos allí, arrastraron a Jasón y otros creyentes ante los magistrados de la ciudad, gritando, esos hombres que han revolucionado todo el mundo han llegado también hasta allí, y Jasón los ha hospedado en su casa. Todos ellos objetan los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Lograron impresionar al pueblo y a los magistrados que los oían, los cuales exigieron una fianza a Jasón y a los demás hermanos antes de dejarlos en libertad. Aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Palabra de Dios. Te Te alabo, alabamos, Señor. Señor. Muchas gracias, Brenda. ¿Se fijan? Todos los problemas y Pablo firme, firme, firme.
¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir, Señor? Pero yo estoy seguro, señoras, que en la medida que uno va creciendo en la fe, es como puedes hacer esto de Pablo, de mantenerte firme, firme en el camino de Dios. En la medida que vamos estudiando y vamos comprendiendo la grandeza del llamado que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ser esos evangelizadores de tiempo completo. Ser esas personas que nada nos detiene. Y hablando en la religión, hablando en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, siempre tenemos que tener esa fe y esa confianza en el Señor. Pablo dice en una de sus cartas, yo sé bien en quién he puesto mi confianza. A veces nosotros no hemos puesto nuestra confianza en el Señor porque no lo conocemos. Y por eso Pablo lo persiguen, lo apedrean y sigue firme en la fe. Vamos a pedirle a Carmelita Ramos, que ya llegó también, si puede buscar ella Hechos 21, 27 al 30, por favor. Carmelita Ramos. Y también ya llegó don Lupe. Don Lupe, Sí, Memo. usted puede buscar Segunda de Corintios, capítulo 11, del 25 al 33, por favor. Ya. Sí. Sí, Hechos 21. 27 al 30, Carmelita. Listo. Adelante, Carmelita, compártelo, Dice, por favor. abre, Señor, mis labios Y y mi boca boca. proclamará tu alabanza. Pablo es arrestado en el templo. Estaba para cumplirse los 7 días cuando unos judíos de Asia vieron a Pablo en el templo y empezaron a alborotar a la gente. Agarraron a Pablo y gritaron, israelitas, ayúdenos, este es el hombre que por todas partes predica a todos en contra de nuestro pueblo, de la ley y de este lugar santo, y ahora incluso ha introducido a unos griegos dentro del templo, profanando este lugar santo. Decían esto porque poco antes habían visto a Pablo en la ciudad acompañado de Trófimo, natural de Efeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. La ciudad entera se alborotó y concurrió la gente de todas partes, y tomando a Pablo lo arrastraron hacia la salida del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Palabra del Señor. Te Te alabamos, Señor. Señor. Muchas gracias, Carmelita. Miren, en el templo antiguo de Jerusalén había tres patios. El primer patio de entrada todos podían pasar, de la nacionalidad que fueras. Pero ya empezando a entrar hacia el interior del templo, había un patio para las mujeres y para los niños. Había un patio para los varones, había un patio para los sacerdotes, había un patio para los sacrificios, había un patio donde se ofrecía el pan y el incienso cada día. Y ellos pensaron que Pablo había metido a Trófimo al templo donde no podía ir ninguno que no fuera judío. Pero acuérdense que Pablo a sus colaboradores judíos sí los circuncidó. ¿Por qué los circuncidó? Pues para no causar esos escándalos. Esos escándalos que dijeran, este es falso, no, es un verdadero creyente. Y vean todas las persecuciones y cómo cuando Dios cuida, cuando Dios quiere y da una misión a alguien, Dios te quita la vida hasta que terminas tu misión. Eso fue lo que pasó con Pablo. Lo arrestaron muchísimas veces
pero Pablo siempre se mantuvo en la fe y siempre tuvo esa confianza en el Señor. Y vamos a escuchar el resumen de todas las persecuciones de Pablo en esta carta segunda de los Corintios 11:25 al 33. Don Lupe, por favor. Del 25 al 33. Sí, por favor, don Lupe. Okay. 3 veces me apalearon. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Una vez pasé un día y una noche en alta mar. Tuve que bajar no sé cuántas veces con peligros con los ríos, en peligro de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligro de parte de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, con noches sin dormir, con hambre y sed, con frecuentes ayunos, con frío y sin abrigo. Además de estas y otras cosas, pasó sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Quien vacila, que yo no vacile con él. Quien tropieza sin que el fuego me devore. Si es necesario alabarse, proclamaré las ocasiones en las cuales me sentí débil. El Dios y Padre de Jesús el Señor, bendito sea por todos los siglos, sabe que no miento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Muchas gracias, don Lupe. Ahí está el resumen que Pablo da de todas estas persecuciones, de todos estos problemas que tuvo por llevar a Cristo. Claro, ustedes y yo no vamos a sufrir todas estas persecuciones, pero acuérdense que un signo de que estamos dando a Cristo es la persecución, es el que los demás te ven mal. ¿Por qué? Porque la verdad, la verdad no peca, pero incomoda a los demás. Y por eso empiezan a rechazar a esas personas. ¿Se acuerdan que ya les he contado esta anécdota de Francisco Javier Neguet Van Tuan, un cardenal coreano que siempre vivió en persecución en su país? Lo invita el Santo Padre a dar unos ejercicios espirituales ahí a Roma, y toda la gente le aplaude, y él dice, ya me voy. ¿Por qué? Pues porque aquí todos me aplauden, y cuando yo doy a Cristo, nadie me aplaude, todos me quieren llevar la contraria. Por eso eran las persecuciones con Pablo, porque hablaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos hace libres y va penetrando hasta el tuétano de los huesos del que lo da y del que lo recibe con un corazón dispuesto. ¿Para qué? Para ser transformado. Vean Pablo, ¿sale? Aprendamos de Pablo, nunca nos demos por vencidos, porque acuérdense que nuestra meta es el cielo, de todos los seres humanos. Nuestra meta debe de ser la eternidad. Aquí vamos de pasadita. ¿Cuántos años creen que nos falten? Póngale que de los que estamos aquí, nos falten 50 años de vida. Pero rápido se van a ir. Y la eternidad nunca se acaba. Y ahí es donde Pablo tenía siempre puesta su mirada en la eternidad, en la eternidad. Y para tener nuestra mirada en la eternidad, tenemos que encontrarnos diario con el resucitado, como Pablo se encontraba todos los días con este Jesús resucitado y vivo. Acuérdense que Jesús no es un fantasma. Jesús es una realidad en tu vida cuando tú dejas que Jesús llene tu dolor con su bendita presencia, tu enfermedad con su bendita presencia. No te lo quita, no te lo soluciona, pero te lo llena con su divina presencia y le da sentido a tu dolor, a tu enfermedad, a las cosas que cada uno de nosotros va viviendo. Eso es lo que Pablo hizo. La pregunta dice, Pablo, ¿tuviste algún problema con la policía? ¿Sufriste alguna persecución? Y ya vimos todas las citas bíblicas. Dice, muchas veces desde su primer viaje misionero, o mejor dicho, desde su conversión, Pablo encontró resistencia, fue perseguido y molestado para impedir y obstaculizar
la acción de Pablo, sus adversarios recurrían a la fuerza de la policía, al poder de las autoridades, otros medios de presión en Damasco, por ejemplo, en Jerusalén, en Chipre, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Licaonia, en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Corinto, en Éfeso, en Jerusalén. Pablo mismo informó que fue flagelado 3 veces. Fue flagelado 3 veces, 5 veces, recibió 40 golpes menos unos, y una vez la policía salvó la vida de Pablo en Jerusalén cuando corría peligro de ser linchado por la multitud en la plaza del templo. Dios siempre protege a sus hijos. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a confiar en Él. Pero ¿cómo vamos a confiar en el Señor si diario andamos con tantas preocupaciones, con tantas cosas que nos ha infectado el mundo? Por eso el Papa Benedicto XVI, que prontamente, si Dios quiere, yo imagino que en unos 10 años ya lo van a proclamar beato y santo. Él le decía a los jóvenes, no se dejen envenenar sus corazones con lo que les da el mundo. No se dejen envenenar sus espíritus con lo que les da el mundo, con lo que les da el consumismo, el hedonismo. Vivan en la libertad de los hijos de Dios. Y es lo que hacía Pablo. No tener apegos, no tener idolatrías. Ahora vamos a otra tanda de citas bíblicas. Ya está Sara también con nosotros, está Miriam. Vamos a pedirle primero a Sara que si busca Hechos 18, Sara, del 12 al 16, por favor. Espera, Hechos. Ajá, capítulo 18, del 12 Sí. al 16, Sara, por favor. Mi maestro, ahorita lo busco. Sí, y a Miriam, si Miriam nos puede ayudar con Hechos 22 al 30. Maestro, en ningún lado se ha sabido si algunos de los soldados que andaban con él los convirtió. Sí se convirtieron con Pedro. Tenemos a Pedro, un centurión que se convierte con toda su familia. Pero no andaba con Pablo. Yo me refiero de los que anduvieron con Pablo persiguiendo a los apóstoles. O sea, cuando vieron que se cayó del caballo y que... Ajá, y no, que no, de ellos no tenemos noticias, tú, no hay, Maggie, sí, que alguien se había convertido. pero seguramente que sí. Seguramente que sí, al ver la reacción de Pablo, mucha gente siguió al Señor por su testimonio. Pero Pero así, no hay ningún por testimonio. escrito no, por Oh, escrito no. gracias. Gracias. Entonces, vamos con Sara, Hechos 18, 12 al 16, y luego vamos con Miriam, Hechos Sí, 22, maestro. 22 al 30. Adelante, cuando quiera. Sale, Sara, por favor. Mi maestro, claro que sí. Buenas noches. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánimemente hacer una manifestación contra Pablo. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Este hombre incita a la gente a que adoren a Dios de una manera que prohíben nuestra ley. Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos: Judíos, si se tratara de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo los escuchara. Pero como se trata de discusiones sobre mensajes poderosos, superiores y sobre su ley, arréglense entre ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos. Y los echó del tribunal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Gracias, Sara. no hay de qué. Había personas muy cuerdas que decían, pues esto no es problema, es cuestión de credos, ahí ustedes se arreglan. Pero los que perseguían más encarnizadamente a Pablo eran los judíos.
y iban y metían a cizaña para que atacaran a Pablo. ¿Por qué? Porque se sentían traicionados. Hagan de cuenta que Pablo se cambió, así lo voy a decir, se cambió de las Chivas a la América, o de la América a las Chivas, así de fácil. Y por eso le decían, no, pues este es nuestro enemigo, este es nuestro enemigo y hay que acabarlo. Precisamente ahora que acaba de pasar el clásico, ¿verdad? Que creo que perdieron las Chivas por ahí. Entonces, acuérdense, a Pablo tuvo esa persecución, pero la persecución más encarnizada era por sus mismos conciudadanos judíos. Vamos ahora a escuchar a Miriam, Hechos 22 al 30. ¿Nos puedes ayudar, Miriam, por favor? Sí, ¿sí me escucha? Sí, te escuchamos. Gracias. Hasta este punto, la gente estuvo escuchando a Pablo, pero al oír estas últimas palabras se pusieron a gritar: «Mata a ese hombre, no tiene derecho a vivir». Vociferaban, agitaban sus vestidos y tiraban tierra al aire. Entonces el comandante ordenó que lo metieran dentro de la fortaleza y lo azotaran para que confesara por qué motivo gritaban de aquella manera contra él. Pero cuando quisieron quitarle la ropa, Pablo preguntó al oficial que estaba ahí presente: ¿esto es conforme a la ley azotar a un ciudadano romano sin haberlo antes juzgado? Al oír esto, el oficial fue donde el comandante y le dijo: ¿qué ibas a hacer? Ese hombre es un ciudadano romano. El comandante vino y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió Pablo. El comandante comentó: a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano. Pablo le contestó: yo lo soy por nacimiento. Al momento se retiraron los que estaban para torturarlo y el mismo comandante tuvo miedo porque había hecho encadenar a un ciudadano romano. Al día siguiente hizo soltar a Pablo. Quería conocer con certeza cuáles eran los cargos que los judíos tenían contra él, y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y todo el consejo que llaman al Sanedrín. Después hizo bajar a Pablo para que compareciera ante ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Gracias. Señor. Se fijan que respetaban los derechos de Pablo. Los que los que lo flagelaron más fueron los judíos. Miren, esto ya lo platicamos, pero lo vuelvo a repetir. Ha sido de las clases anteriores que veíamos esto cuando flagelaban a Pablo. Cuando tú llegabas a la sinagoga a predicar, a dar una buena noticia desde la palabra de Dios, había censores eclesiásticos. Los censores eclesiásticos que tenemos son las personas que están al pendiente de nuestros grupos ahorita. Y también en aquella época había ese tipo de censores eclesiásticos y llegaba Memo y decía: no, que Pablo así. Y ya me decía el censor eclesiástico: a ver, Memo, ¿dónde dice esto? No, pues no me acuerdo, pero no, tú tenías que dar citas bíblicas de dónde habías tomado las cosas, y ya si le demostrabas, pues ya no te decían nada. Pero si ellos te demostraban que tú estabas equivocado en lo que habías predicado, te decían: pide disculpas y retráctate de eso que dijiste, porque eso no es sana doctrina. Y Pablo siempre decía que Jesús es el Señor, que Jesús es el enviado del Padre, que Jesús es el Mesías. Y Pablo estaba convencido porque se encontró con este Jesús vivo y resucitado. Y ya le decían: pues no te retractas. No me retracto. Pues pásenlo al cuarto y pónganle sus latigazos. ¿Cuántos? Pues que 10. 1, 2, 3, 10. Y ya le preguntaban: ¿verdad que estás equivocado? No, esa es la verdad. Otros 10. ¿Verdad que estás equivocado? Pues no, y hasta le ponían hasta 39, ya más de 39 eso no les podían poner. Eso era lo que hacía Pablo.
y los que más, los que más lo persiguieron ya vieron, son sus mismos hermanos judíos. Vamos a continuar lecturas. Vamos a pedirle a Carmelita Ramos si busca Hechos 23, 6 al 10, por favor. Sí, claro que sí. Y Maggie, si tú puedes buscar 24, 22, 27 de Hechos. Sí. Y para la señora Nina, si la señora Nina nos ayuda con Hechos 25, 6 al 12. Está bien. Gracias. Gracias. Pues vamos a escuchar primero es Maggie, ¿verdad? No, yo. Ah, Carmelita, Hechos 23, 6 al 10, por favor, Carmelita. Ay, perdón, espérame, no. Estaba viendo 22. 23. Del 6 al 10. Perdón. Ok. Dice, Pablo sabía que una parte de ellos eran saduceos y la otra fariseos. Así que declaró en medio del Sanedrín, hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseo. Y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza, a causa de la resurrección de los muertos. Apenas hizo esta declaración, se originó una gran discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritu, mientras que los fariseos admiten todo eso. Se armó pues un enorme griterío. Algunos maestros de la ley que eran del partido de los fariseos se pusieron en pie, afirmando, nosotros no hallamos nada malo en este hombre. Tal vez le hayan hablado, tal vez le haya hablado un espíritu o un ángel. La discusión se hizo tan violenta que el capitán tuvo miedo de que despedazaran a Pablo. Ordenó entonces que vinieran los soldados, sacaron a Pablo de ahí y lo llevaron de nuevo a la fortaleza. Palabra del Señor. Señor. Muchas gracias. Se fijan que Pablo es protegido por su ciudadanía romana. Los que lo quieren perjudicar son los judíos. Igual, y le pasa igual que al Señor Jesús, que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pablo quería que todo el pueblo judío se convirtiera. Hasta en una carta, en la carta a los romanos, Pablo dice, ojalá que todo mi pueblo se salvara, no le hace que yo me condenara, con tal de que todo mi pueblo se salvara y que aceptaran al Mesías. Ustedes pueden leer la carta a los romanos y ahí Pablo habla de este momento, que él sigue amando a su pueblo. Pablo está muy convencido de que él es fariseo, hijo de fariseos, de que para él la ley es lo más importante, pero Cristo vino a darle ese sentido a la ley. Y ese cómo vivir la ley. Acuérdense que el pueblo judío de 10 mandamientos hicieron 613 preceptos. O sea, sacaron esos por 6. O sea, más o menos tenían 4,000 normas que tenían que cumplir. Pero nomás las cumplían para decir que eran buenos. Y esa era la pelea que tenía nuestro Señor con los fariseos. Y Pablo era una persona así que cumplía toda la ley al pie de la letra. Pablo no tiraba ni una basura en la calle, por decirlo de una manera, los que vivimos en México, aquí a veces la gente va caminando y va tirando la basura así, ahí la dejan, pues ahí ¿para qué busco un bote? Y si no, ustedes caminen por nuestras calles y vean que vemos basurita aquí y allá. Pablo ni siquiera tiraba un papelito, era cumplidor de la ley. Pero los que lo perseguían, acuérdense, eran esas personas que lo odiaban porque se sentían traicionadas por él.
Vamos con Maggie, Hechos 24, 22, 27. Maggie, por favor. Ay, espéreme porque como que me salí. No, ¿verdad? Así estoy. Sí, aquí estás, aquí estás. Pasados unos días, Félix mandó llamar a Pablo con su mujer Drusila, que era judía. Lo oyó disertar sobre la fe en Jesús, el Mesías. Pero cuando Pablo empezó a hablar de honradez, de la castidad y del juicio venidero, Félix se asustó y dijo: de momento puedes retirarte, te llamaré en otra ocasión. Félix esperaba al mismo tiempo recibir dinero de Pablo y por eso lo llamaba con frecuencia para conversar con él. Pasados 2 años, Porcio Festo sucedió a Félix y como Félix quería congraciarse con los judíos, retuvo a Pablo preso. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, Palabra de Dios. te alabamos, Señor. ¿Se fijan qué diferencia de trato le dan a Pablo los romanos a los judíos? Los judíos lo quieren matar, estos no lo escuchan, tranquilo. Pero cuando Pablo habla de la verdad, pues ellos dicen, a ver, esto me inquieta, esto me incomoda, mejor no. A muchas personas así somos con el Señor Jesús. No lo aceptamos porque quiere transformar nuestras vidas. Y pues para transformar nuestras vidas, como los que seguimos los ejercicios, veíamos que tenemos que quitar apegos, tenemos que quitar idolatrías, pero sobre todo tenemos que dejarnos amar por Dios todos los días y experimentar ese amor en ese Jesús vivo. Vamos ahora con la señora Nina, si nos ayuda Hechos 25, 6 al 12, señora Nina, por favor. Sí, está bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Festo no permaneció en Jerusalén más de 8 días. Luego volvió a Cesarea. Al día siguiente se sentó a llamar a Pablo. Apenas se presentó, que había bajado de Jerusalén, lo acosaron con numerosas graves acusaciones, pero no podían probar lo que alegaban. Pablo se defendió diciendo: yo no he cometido ninguna falta contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Entonces Festo quería ganarse la amistad de los judíos. Preguntó a Pablo: si soy yo el que te ha juzgado, ¿quieres subir a Jerusalén? Pablo contestó: estoy ante un tribunal del César, ahí debo ser juzgado. No he hecho ningún mal a los judíos, como tú muy bien sabes. ¿He cometido algún delito que merezca la muerte? Acepto morir. Pero si no he hecho nada de lo que me acusan, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Apeló a César. Entonces Festo, después de hablar con su consejo, decidió: has apelado al César y al César irás. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Miren, si nosotros nos regresamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, a nuestro Señor les da unas claras instrucciones de cómo evangelizar. Les dice nuestro Señor a los apóstoles: vayan, lleven la buena nueva empezando por Jerusalén, Samaria, Galilea y hasta los confines de la tierra. Acuérdense que Pablo había hecho 3 viajes misioneros y había tratado de recorrer todo Asia Menor, Asia Central, Europa, el centro de Europa. Anduvo predicando, pero le faltaba Roma. Y dice Pablo, pues me voy a Roma, y por eso apela al César. Todos los que eran ciudadanos romanos tenían derecho a que el César en persona los juzgara. Y ahí Pablo dijo: aquí aprovecho para convertir al César de ese momento que pudo ser Nerón, el emperador Nerón. En esa época estaba Nerón, el emperador Nerón, cronológicamente por ahí se tuvieron que ver las caras Pablo y Nerón.
Vean, Pablo no dice, ay, pobrecito de mí, ¿cómo voy a sufrir? No, al contrario, dice, siempre va optimizando la vida. Cristo te hace que tú saques lo mejor de lo malo. Eso es lo que hace Cristo en la vida de un ser humano. Que lo malo lo veas bien y lo veas y lo bueno lo veas súper genial. Nos falta una cita, Hechos 28, 30 al 31. ¿Nos ayudas, Carmelita, por favor? Sí, claro, ahí voy. 31. 28, ¿qué? 30, 31, son los últimos versículos, Carmelita. Ajá, ok. Pablo, pues, arrendaba esta vivienda privada y permaneció ahí 2 años enteros. Recibía a todos los que lo venían a ver, proclamaba el reino de Dios y les enseñaba con mucha seguridad lo referente a Cristo Jesús, el Señor, y nadie le ponía trabas. Palabra del Señor. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Ahí, Maggie, seguramente Pablo se convirtió mucha gente con él. Acuérdense cuando venía el Papa, cuando vino el Papa Francisco a México, cómo la gente los admira, cómo la gente siente esa presencia de Dios en estos grandes personajes. Ahora imagínense en Pablo, sentarnos un ratito para escuchar a Pablo con ese fervor que proclamaba la palabra de Dios. Pues mucha gente cambió su vida. Piensa tú en este momento, ¿cuáles son esas personas que te han ayudado a crecer en la fe? Miren, yo gracias a Dios he tenido muchas personas que me han ayudado a crecer en la fe al ver sus testimonios de vida. La mayoría de mis maestros del Instituto Bíblico, mis maestros de la Universidad Pontificia de México, muchos amigos sacerdotes. Y ve uno y dices, yo quiero ser como él. Yo quiero predicar como él, yo quiero vivir como esa persona. Ahora imagínense a Pablo, así con todo ese fuego, y aparte que Pablo curaba, sanaba a las personas. Les compartí hace ratito un estado en el WhatsApp que dice, la gente herida hiere a la gente curada cura gente, la gente amada ama gente, personas amargadas amargan gente, rodeate de aquellas personas que te traigan paz. Y ese era Pablo. Vamos a ver quién me ayuda con esta diapositiva, por favor. Brenda, ¿tú quieres ayudarnos a compartirla? Por favor, Brenda. Son dos. Sí, profesor. Gracias. ¿Se puede hacer más grande, profesor? ¿No ve? Sí. Ahí voy. A ver. Ay, gracias. Gracias. Pablo, ¿tuviste algún problema con la justicia? ¿Tuviste que comparecer ante un tribunal? En Corintio, presionado por los judíos, Pablo tuvo que comparecer ante el tribunal romano en donde Galeo, hermano de Seneca, era precónsul. Este falló a favor de Pablo contra los judíos. En Jerusalén, por petición de un centurión romano, Pablo tuvo que comparecer ante el tribunal de los judíos. El Sanedrín fue entonces cuando provocó un conflicto entre los miembros del mismo tribunal, al decir que estaba siendo juzgado por su fe en la resurrección. De esta manera puso a los fariseos en contra de los saduceos y logró impedir que fuera condenado. Ni siquiera hubo juicio. Hay una cita que dice nuestro Señor, mansos como palomas y astutos como serpientes. ¿Sale? Y así debemos de vivir, mansos, pero también astutos, saber
cómo defendernos, saber cómo llevar esta buena nueva sin perjudicar ni perjudicarnos. Adelante, Brenda, por favor. Llevado a Cesarea, Pablo tuvo que comparecer ante Félix, el gobernador romano, quien aceptó el proceso y lo tuvo preso, sin juicio durante 2 años. El nuevo gobernador, Festo, quiso que Pablo fuera juzgado en el tribunal de Jerusalén. Fue entonces cuando Pablo apeló al tribunal de César en Roma. Bien sabía él que la propuesta de ser juzgado en Jerusalén sería un pretexto para poder asesinarlo en una emboscada durante el viaje. En Roma, Pablo continuó preso por más de 2 años, aguardando el juicio que por lo que todo indica no tuvo lugar por falta de pruebas. Y ahí estaba Pablo predicando. Acuérdense, pues el César, imagínense todos los asuntos que le llevaban. Y por eso dura 2 años y ya que dicen, no, pues aquí son cosas, son cosas de religión, aquí no hay ningún problema. Este cuate no anda alborotando al pueblo. Al contrario. Y de ahí yo aprendo de Pablo eso, mansos como palomas y astutos como serpientes. Acuérdense que yo cada día me convenzo más de que el regalo más grande que Dios nos ha dado es el poder estudiar, el poder leer, el poder aprender, el poder superarnos cada día. Y entonces empezamos a crecer como personas. Entonces empezamos a poder solucionar las cosas que se nos van presentando el día a día. Yo espero en Dios que todos mis nietos sean unas personas así que siempre estudien, se preparen y puedan ayudar a mucha gente. Y acuérdense, solamente teniendo a Dios lo podemos lograr, así como Pablo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces estuviste preso? ¿Dónde y por qué? Y para esto tenemos 3 citas bíblicas. Segunda de Corintios 1 del 6 al 11. ¿Quién gusta leerla? Segunda de Corintios. 1, 6 al 11. ¿Usted, don Lupe? Sí. Segunda de Corintios 1, 6 al 11. Otra más, ahí les va. Hechos 16 del 19 al 22. ¿Quién gusta? Ay, otra vez. Hechos 16 del 19 al 22, Carmelita, por favor. 22. Ajá. Y Hechos 24 del 1 al 6. ¿Está, Sara? ¿Tú nos ayudas? A mí me gustaría, pero hoy no puedo comentar nada. Buenas noches. Buenas noches, Carmelita. Yo lo puedo ayudar con la de Hechos 24 del 1 al 6. Ok, por favor. Hechos 16. Del 19 al 22, Carmelita, y la primera cita es la de don Lupe. Segunda de Corintios 1 capítulo 1, versículo 6 al 11, don Lupe, cuando lo tenga, por favor. Ya la tengo. Adelante, lo escuchamos, don Lupe, por favor. Nuestras angustias les traen a ustedes consuelo y salvación, y nuestro consuelo también les trae consuelo en los momentos en que soportaron pacientemente los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nuestra esperanza es muy segura respecto a ustedes, pues se comportan nuestros sufrimientos. Si comparten nuestros sufrimientos también, parte de nuestro consuelo. Hermanos, deseamos que sepan algo que nos tocó padecer en Asia. Realmente fue tanto el peso de nuestros padecimientos que habíamos ya perdido toda esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte. Ya no podemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró del gran peligro de la muerte y seguirá protegiéndonos. Confiamos en que seguiremos amparándonos si ustedes nos ayudan con sus oraciones. Este favor, conseguido por la intercesión de numerosas personas, hará que muchos también den gracias por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, y aquí está el sentido para las cosas difíciles que nos pasan. Ofrecernos
a ofrecérselas al Señor y unirnos a su cruz por el bienestar de los demás. Todos los días las personas que están enfermas, y esto lo decía el Papa, lo dice el Papa Juan Pablo II en una carta que tiene él, Salvados por el dolor, así se llama. Y él dice que todas las enfermedades, que todos los problemas que nosotros tenemos, si nosotros los aceptamos, si se los ofrecemos, los aceptamos y los ofrecemos por la salvación de los demás se benefician. Y entonces le vamos dando sentido al dolor, a la muerte, a todo lo que nos va pasando en la vida. Pero esto lo tenemos que vivir desde la fe. Y Pablo todo lo que le pasaba, yo me imagino que decía, todo por tu amor, Señor Jesús, que estas pedradas, todo por tu amor, Señor Jesús, que estoy en la cárcel, todo por tu amor, Señor Jesús. Y en la medida que tú y yo nos convenzamos de ser así en nuestra vida, vas a ver que la vida se va a ir componiendo en nuestra vida y vamos a vivir plenos y felices. Y vamos a comprender que la felicidad no me la puede dar nadie. La felicidad es una elección que tú y yo hacemos. O vivir amargados por cosas que nos faltan, o vivir felices con lo que tenemos cada quien. Y esto era lo que decía Pablo, ofrecer y ofrecer, subiéndose a la cruz con el Señor. Por eso en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, nuestro Señor nos dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, se la salvará. ¿De quién le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y ahí está el sentido que Pablo le dio y por eso aguantó tantas cosas. Vamos ahora con Carmelita, Hechos 16, 19 al 22. Carmelita, por favor. Sí, claro que sí. Dice Pablo y Silas en prisión. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino, adivinando la suerte y producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo, gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto se repetía durante varios días hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Al ver a sus amos que con ello se esfumaba también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal y los presentaron a los magistrados diciendo, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican unas costumbres que a nosotros los romanos no nos está permitido aceptar ni practicar. La gente se le echó encima, los oficiales mandaron arrancarles la ropa y los hicieron apalear. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya ven como Pablo hablaba en hebreo, dicen pues es judío y por eso lo azotaban, pero ya después Pablo les aclaraba y les decía, yo soy ciudadano romano y a un ciudadano romano no lo podían azotar públicamente. Cuando un ciudadano romano merecía un castigo así de ser flagelado por alguna falta, lo hacían en privado. Nadie veía. Y la vergüenza era que los demás te vieran que te ponían tus catorrazos y luego ya andabas con el bar en tu comunidad y se burlaba la gente de ellos. Por eso al ciudadano romano lo castigaban en privado. Vamos a la siguiente lectura por favor, de Hechos 24 del 1 al 6. No sé si fue Brenda o Miriam la que dijo que ella lo leía. No conocí la voz. Yo. Adelante, Brenda. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Escucha. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea.
con algunos ancianos y un abogado llamado Tertulo y presentaron una demanda contra Pablo ante el gobernador. Fue llamado Pablo y Tertulo empezó su acusación. Excelentísimo Félix, gozamos de gran paz gracias a ti y las reformas que supiste promover para bien de esta nación. Todo esto lo reconocemos de mil maneras y en cualquier lugar, y te estamos plenamente agradecidos, pero no quisiera abusar más de tu tiempo y solamente te ruego que nos escuches un momento con tu acostumbrada comprensión. Nos consta que este hombre es peor que la peste. Crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. Incluso intentaba profanar el templo cuando lo tomamos preso. Queríamos juzgarlo según nuestra ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahí es cuando Pablo apela al César y ya vimos que lo llevan al César. Pero se fijan todo muy formalmente. Idénticamente igual que a nuestro Señor Jesús. A nuestro Señor Jesús, si ustedes leen la pasión en el Evangelio de San Juan, dice que cuando llegaron los sumos sacerdotes, ahí donde estaba Poncio Pilatos, no se meten por miedo a contaminarse y no iban a poder celebrar la Pascua, porque si un judío entraba en casa de un pagano era alguien que no era judío, podía tener cosas impuras que luego ya no los podían hacer celebrar su Pascua. Y también a Pablo lo juzgan igual. Y ¿Quién por era eso la secta de los nazarenos? la secta de los nazarenos, así era como llamaban a los seguidores de Jesús en los primeros años, tú, Maggie. Porque gracias. acuérdense que era Jesús el Nazareno. Y por eso les decían los nazarenos a los seguidores de Jesús, o les decían los seguidores del camino. Y acuérdense que, ¿Nosotros seríamos de la secta del Nazareno? ajá, Ah. pero acuérdense que el nombre fue evolucionando hasta que llegaron a Antioquía de Siria, y ahí fue por donde por primera vez los llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque imitaban a Cristo en su vida. Bueno, vamos a ir. Ahora, aquí me falta una diapositiva. ¿Nos ayudas, Maggie, por favor, con esta siguiente? ¿Cuántas veces estuviste preso, dónde y por qué? Sí. Pablo, ¿cuántas veces estuviste preso? ¿Dónde y por qué? Pablo estuvo preso varias veces en Filipos, Jerusalén, Cesarea, Roma. Además, debió haber sufrido una prisión muy pesada en Éfeso, desde donde envió cartas para los filipenses, para los colosenses y quizás a Filemón. Fue tan pesada esa prisión en Éfeso que Pablo llegó a perder la esperanza de sobrevivir. Fue como una lucha contra animales salvajes. Él mismo, al hacer un resumen de su vida, habla de que pasó por muchas prisiones. Gracias, Maggie. Ya vimos las citas bíblicas, ¿sale? Y Pablo le da sentido a todo esto, acuérdense, desde la resurrección del Señor. Desde que yo lo vería así, mi papá me enseñó, acuérdate, hijo, todo tiene solución menos la muerte. Todo tiene solución en el mundo menos la muerte. Y mi mamá me enseñó que mientras haya vida hay esperanza. Y para mí eso es la resurrección del Señor en mi vida. Y precisamente hoy les comparto que ya con la doctora que me atendió en la mañana y algunos ajustes que me hizo en medicaciones, ya ahorita en la noche saqué 95 de glucosa, fíjense, perfecto. Ay, felicidades. Bendito Ay, qué sea bueno, Dios. maestro. Pero se fijan, o sea, es buscarle y buscarle y buscarle y darle sentido a nuestro dolor, a nuestra enfermedad y no desesperarnos. Siempre estarle preguntando al Señor, a ver, Señor, ¿qué compongo? ¿Qué hago?
Y ahora que yo estoy conociendo más a Pablo, digo, ay Señor, ojalá me dieras ese fuego que le dabas a Pablo, que donde hablaba de ti, la gente te quería conocer. Nos faltan 3 citas bíblicas para terminar. Segunda de Corintios 11, 23, 28. ¿Quién gusta ayudar? Yo, Segunda, ¿Quién dijo yo? yo había dicho, ¿hay alguien más? No, no. está bien. ¿Quién eres? Miriam. Miriam, ok, Miriam. Ahora, Segunda de Corintios, ¿qué más? 11, 23, 28, Miriam, 11, 23, 28. Y 28. falta esta, Gálatas 4, 12 al 15. ¿Quién la quiere? Gálatas, ¿qué? ¿Gálatas qué? 4, 12 al 15. Tú sale, Carmelita, por favor. 4, 12 al 15. Está bien, yo. Y primera de Timoteo 5, 21 al 25. Gálatas. Pues yo creo que esa yo, ¿verdad? Porque ya Soy se... yo, maestro. Ah, ok. Más me la vuelve a repetir, maestro. Timoteo, ¿qué? Primera, Primera de Timoteo 5, 21 al 25, Sara, por favor. 5, 21 al Al 25. 25. Gracias, Sí, lo Sara. voy buscando, maestro. Sí. Gracias. Y segunda de Corintios 11, 23, 28, cuando la tengas, Miriam nos la compartes, ¿verdad? Fue Miriam la que la pidió. Sí, ya. Adelante, Miriam, por favor. Empiezo a hablar como un loco. Yo lo soy más que ellos, más por mis numerosas fatigas, más por el tiempo pasado en cárcel, mucho más por los golpes recibidos y muchas veces me encontré en peligro de muerte. 5 veces fui condenado por los judíos a los 39 azotes. 3 veces fui apaleado, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y una vez pasé un día y una noche perdido en alta mar. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros por parte de mis compatriotas, peligros por parte de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y agotamiento, con noches sin dormir, con hambre y sed, con muchos días sin comer, con frío y sin abrigo. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Miriam. ¿Te fijaste, Miriam, todo lo que padeció Pablo por Sí, llevar a Cristo? sí. Y a veces uno cuando va a la iglesia y le haces mala cara, yo ya no voy. Para que vean qué delicados somos. Y Pablo nunca se daba por vencido, miren. Aprendamos de Pablo esa tenacidad, ese fuego de Dios en su corazón. Y para tener nosotros ese fuego de Pablo en nuestro corazón, debemos de ser como los caminantes de Maús. Dejarnos que Cristo nos encuentre. ¿Y dónde nos encuentra Cristo? Recuerda, ahorita nos está encontrando Cristo en esta clase a través de su palabra. Ha ido con los que tú estás a leer su bendita palabra. Cuando nosotros le damos la mano a alguien, ahí se encuentra Cristo y este fuego del Señor empieza a crecer en nuestro corazón. Y sobre todo cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en los sacramentos de la confesión, en el sacramento de la Eucaristía. Y entonces este fuego empieza a arder, 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 y vamos a poder llevar al Señor a los demás. Vamos ahora con Carmelita, Gálatas 4, 12 al 15. Carmelita, por favor. Sí, Gálatas 4, 12 al 15. ¿Por qué han vuelto atrás? Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me hice como ustedes. Siempre me han tratado bien. Recuerden que en los comienzos me enfermé mientras los evangelizaba. A pesar de hacer una prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, porque porque se perdió la alegría de aquel tiempo. ¿Por qué se perdió la alegría de aquel tiempo? No miento, estoy seguro de que
se habrían sacado los ojos para dármelos. Y me he vuelto un enemigo ahora porque les digo la verdad. Esa gente les demuestra mucho interés, pero no es para bien. Quienes apartados, pero no es para bien. Quieren apartarlos de mí y que se interesen por ellos. Ojalá ustedes fueran siempre objeto de gran atención y no solamente de la mía cuando estoy con ustedes. Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento hasta que Cristo haya tomado forma de ustedes. ¿Hasta cuál? Hasta ahí, Carmelita, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias. Miren, Pablo nunca se da por vencido, aunque está enfermo, sigue evangelizando y sigue llevando la buena nueva. Él quiere que todos imitemos a Cristo. Y acuérdense, gracias a la teología, gracias a los estudios de la Sagrada Escritura, podemos dar cuatro cosas para ser como Cristo. La primera es ser misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros. La segunda es no juzgar a nadie. La tercera es siempre perdonar porque todos fregamos a los demás como el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Y la cuarta es tratar a los otros como yo quiero que ellos me traten a mí. No le hace que no me traten bien. Yo voy a tratar de tratar bien a todo mundo. Vamos, me falta una, ¿verdad? Primera de Timoteo con Sara, 5:21 al 25. Sara, por favor. Estás en silencio, Sara, ¿eh? Perdón, maestro, discúlpeme. Sí, No. la tengo primera de Timoteo 5 del 21, maestro, estoy viendo, pero es hasta el 23, o la tengo incorrecta. No, está bien, entonces al 23 yo me equivoqué ahí, Sara, gracias. Porque si ya cambié el 6, está bien, maestro. Palabra de Dios, Te alabamos, te Señor. alabamos, Señor. Te pido insistentemente ante Cristo Jesús y los santos ángeles que observes esta regla con imparcialidad, sin hacer diferencias. No importa, no impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Conserva siempre sin mancha. Hay personas cuyos pecados son notorios antes de cualquier investigación. Los de otros, en cambio, solo después. Del mismo modo, las buenas acciones son notorias, y si no lo son, no tardarán en descubrirse. No sigas bebiendo agua sola. Toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes malestares. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Precisamente hoy veíamos eso en la clase presencial de San Pablo y veíamos que Pablo se preocupaba por la salud de los demás. ¿Tendría buena salud? Pues sí tenía buena salud Pablo. Para terminar, antes de cerrar la clase, vamos a pedirle a Maggie si nos ayuda con esta diapositiva, Maggie, por favor. Pablo, dicen que eres una persona enfermiza. ¿Es verdad esto? ¿Cómo va tu salud? Pablo debió haber tenido una salud de hierro para poder llevar la vida que llevó. De los 40 años a los 50 viajaba a pie por el mundo, recorriendo en conjunto más de 15,000 kilómetros, soportando cansancio, prisión, azotes, peligros de muerte, flagelaciones, apedreamientos, naufragios, peligros en los caminos, ríos y cerros, peligros por parte de los judíos y por parte de los falsos hermanos, la preocupación constante por las comunidades, sin contar su oficio como fabricante de tiendas de sol a sol, con un salario escaso que lo dejaba con hambre y sed y le obligaba a hacer vigilias y horas extras, y así con buena salud.
Seguramente Pablo sí tenía buena salud. Adelante, Maggie. Aún así, durante el segundo viaje misionero apareció la enfermedad en la vida de Pablo y lo obligó a hacer una parada forzada en Galacia de Asia Menor. Aprovechó la ocasión para anunciar el Evangelio a los habitantes de la región, con lo cual contribuyó a que surgiera la comunidad de los Gálatas. Probablemente se trataba de una enfermedad en los ojos, pues los Gálatas querían arrancarse sus propios ojos para dárselos a Pablo. Algunos exegetas encuentran que el misterioso aguijón de la carne del que Pablo en la segunda carta a los Corintios se refiere a una enfermedad, es difícil saber la verdad, pues Pablo nunca lo explica. El hecho de que Pablo se mostrara preocupado por la salud de los compañeros y de recomendar a Timoteo que bebiese un poco de vino para su estómago y su debilidad, nos muestra a una persona realista que sabía apreciar. Ay, ya no veo lo demás. El inmenso don de una buena salud. Ajá. Gracias. ¿Será que le quedaron los ojos no muy fuertes después de que quedó ciego? Cuando no sabe, ¿verdad? No, pues puede ser, Para ¿verdad? que no se le olvidara. Así es. Pero el aguijón que algunos exégetas encuentran es que era poco tolerante con los demás. Pablo era Mm, como nuestro Señor, o conmigo o sin mí, o juntas o desparramas. Y un exégeta dice eso, que seguramente ese aguijón era que Pablo le gustaba todo perfección. mm. Acuérdense que hay personas que les gusta todo perfectamente. Las cosas van así, bien acomodaditas, y tú llegas y mueves algo, ya. Pablo era así, le gustaba que la gente se esforzara, que diera lo máximo de sí. Pues ¿con qué nos quedamos de Pablo, sale esta noche? Yo con lo que me quedo es seguir y seguir y seguir. Y miren, cuando nosotros damos vida a los otros, tenemos vida. Cuando tú te desgastas por los demás, Dios te recompensa, porque a Dios nadie le gana en generosidad. Y fue lo que hizo Pablo, dándose y dándose y dándose. Ahorita que Maggie leía que 15,000 kilómetros anduvo caminando Pablo, me acordé que cuando yo fui ministro de la Eucaristía, ah, me iba, primero tenía un relicario que nomás le cabían 10 hostias. Iba y visitaba 10 casas, y en esa época me enfermé yo que ya no iba a trabajar, que porque me iba a morir, que sabe qué. Y mucha gente empezó a pedirme que le llevara la comunión todos los días, y hasta me compré un relicario más grande que le cabían como 20 Eucaristías. Iba y visitaba 20 casas, y yo ni desayunaba ni me inyectaba antes de irme, y ya a veces ya a las 12, 12:30 que llegaba a la última casita, ya me tenían un juguito o un taquito para ya regresarme a mi casa. Y nunca No lo veo, mandé. no lo veo. Es que perdón, apagué mi cámara. ¿Y qué creen? El padre Poncho me decía, es que llevas vida, y el que da vida siempre tiene vida, Memo. Nunca se te olvide eso. Y eso fue lo que hizo Pablo. Yo me quedo con eso, de tratar de dar vida a los demás a través de la palabra de Cristo. ¿Con qué te quedas, Brenda, esta noche, Brenda? Yo me quedo en ser como Pablo, firme conforme vamos creciendo en la fe. Gracias. Gracias, Brenda. ¿El que Miriam, da vida qué, maestro? ¿El que da el, vida qué? el que da vida tiene vida. Gracias. Miriam, ¿con qué te quedas, Miriam? Ay, pues yo me quedo en Dios, que me dé la fuerza del Espíritu Santo de aguantar, aguantar muchas cosas por Cristo, así como Pablo. Con eso me quedo.
Y acuérdense, la fe va creciendo en la medida que agarramos la palabra de Dios, ¿sale? En la medida que la vamos masticando, que como dice un padre de la iglesia que se llama Orígenes, la palabra de Dios hay que leerla con atención, con constancia y con perseverancia. Sara, ¿con qué te quedas? Gracias, Miriam. Pues que quiero seguir conociendo más de Pablo, maestro. Me falta muchísimo y pues cada que tenemos nuestra clase, pues me quedo maravillada en lo mucho que él hizo y que su fe fue lo que lo hizo salir adelante y pues tener esa fortaleza, pues. Entonces con eso me quedo, maestro. Gracias. Gracias, Sara. Señora Nina, ¿con qué se queda, señora Nina? Yo, maestro, me quedo con, con que Pablo nunca tuvo miedo para nada, porque tenía a Dios con él. Y sufrimientos los entregó a él y así debemos ser nosotros, entregar todo para quitarse ese miedo, ese temor y esa valentía que tenía él. El miedo lo dejó porque nunca se quejó de nada, dejó todo. Con eso me quedo, maestro. Gracias, señora Nina. Cuando dijo esto, Nina, me acordé de una película mexicana que dice, ¿quién dijo miedo si para morir nacimos? No me acuerdo Sí. quién de los actores de la época de oro dice así en una película. Y yo me imagino que Pablo era así, ¿verdad? ¿Quién dijo miedo si para morir nacimos? Sí, así es que sí, si tenemos a Dios, siento que el miedo se va apagando, o la edad, no sé, pero yo, bueno, porque yo me acuerdo de chiquilla que decían muerte y tenía un temor, ay, morir, ay, que no sé qué, y ahora digo yo, pues, ¿por qué morir? Y más ahora que estoy viendo la vida de Pablo, que todo lo que sufrió, y él adelante, 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 y él, se me quedó la palabra que no tuvo miedo para nada. Sí, muchas gracias, señora Nina. Don Lupe, ¿con qué se queda esta noche, don Lupe de Pablo? Mira, yo estoy asombrado cada que leo de Pablo, me quedo cada vez más asombrado, sobre todo el que no tuvo la facilidad que tenemos nosotros ahorita de la lectura, que todo lo hacía él con una fe tan fuerte, tan grande, y toda la fe puesta en el Señor. Y lo que le hicieron, pues todo lo sintió, lo sufrió como todos lo sufrimos. Y ya ves, se llamó varias veces loco él. Sí, Yo creo que estoy loco, porque tanto que sufrió y tanto que aguantó. Y pues yo me quedo que necesitamos aprender más de él y seguir más tenaces. Nosotros que tenemos facilidad de leer y comprenderlo y entenderlo. Y pues meterle más ganas nosotros, con eso me quedo. muchas gracias, don Lupe. Algo de la tenacidad de Pablo, nada más les recuerdo, acuérdense que él estudió mucho Sagrada Escritura, que él estudió a los pies de Gamaliel, uno de los mejores biblistas del mundo judío, y pues de ahí aprendió todo. Y si tú y yo vamos recorriendo la vida de Pablo, era siempre desde la palabra. Cuando cuando San Pablo tiene este encuentro con Jesús, a San Lucas, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, nos dice que se fue 3 años al desierto para meditar la palabra de Dios. Y desde ahí encontró todo el sentido de la vida de Cristo y ahí fue donde él puso a Jesús como centro de su vida y ahí explotó ese boom del Espíritu Santo para llevar esta buena nueva a los demás. Lo bueno que quedó grabado, si no se me va a olvidar. Carmelita, ¿con qué te quedas, Carmelita? Ay, pues yo cada día más sorprendida de su vida, de Pablo, que nos deja tanto aprendizaje, tanto que reflexionar de lo tibio, en mi caso, lo tibia que soy, y que él cada día está viendo oportunidades, cada instante, para proclamar la palabra de Dios. Con eso me quedo. Muchas gracias, Carmelita. Carmelita Venegas, ¿quieres decirnos algo? ¿Puedes decirnos algo? Sí, claro. Pues yo también me quedo muy contenta
me quedo muy admirable todo lo que he escuchado, aunque las citas se repiten mucho, las siento ya muy familiarizadas, es lo que he estado observando, Sí. y eso hace que como que a la vez sienta que como que siento a San Pablo con mucha devoción ya siento Es parte de tu familia. que sí, así lo siento, como que lo siento muy cercano, así lo siento ya, porque antes yo escuchaba San Pablo, pues sí, pero no sabía la historia. Y me da mucha pena decir que fui guía de talleres de oración y vida. Y sin saber nada de esto me da mucha pena, pero ya, gloria a Dios, que me está dando la oportunidad de aprender y y pues como él dice, nunca es tarde, ¿verdad? Sí. Y estoy muy contenta y, y pues siento como mucho aprecio a él. Me da mucho gusto saber muchas cosas de él porque es como una imitación a Jesús. Entonces, me hace sentir muy contenta eso. Y pues me quedo con eso de que voy a seguir estudiando, voy a seguir preparándome, primeramente Dios, aunque soy muy poquito como para expresarme, no me sé expresar muy bien, pero pues Dios sabe cuándo va a ser mi tiempo, Dios sabe cuándo todo lo que siento o lo que he aprendido, Él sabe cuándo va a salir, mientras me voy a empapar. Muchas gracias, Y muchas Carmelita. gracias a ti, muchas gracias, que Dios te bendiga con salud, me da mucho gusto que estés mejor y pues échale ganas, porque Gracias. es muchas cosas más que enseñarnos, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ah, recuerden, yo esta noche, a mí el Espíritu Santo me dio esa claridad. Dónde tener la fe de Pablo, dónde tener la convicción de Pablo, dónde tener ese ánimo de Pablo, dónde sufrir todo a lo que nos va pasando en la vida, que pasó Pablo desde la palabra de Dios. Y en la medida que precisamente el padre, que ahorita se me olvidó el monje del libro que estamos leyendo, él le da muchas vueltas a la palabra, la palabra de Dios. Maggie, ¿con qué te quedas, Maggie, esta noche? Que cuando nos sintamos que perdemos la esperanza, nos acordemos que Pablo se mantuvo firme y siempre dio testimonio cristiano en los momentos más difíciles. Muchas gracias, Maggie. Dale, Señor, el descanso eterno, Y luz Y para luz para ellos ellos la luz eterna. Para ellos que eterna descansen luz. en paz, Así 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 sea. sea. que por la gran Así sea. misericordia de Dios, el alma de Sergio que se suicidó hoy, descanse en paz. Así ¿Quién sea. era? ¿Quién era ese? Un hijo de una alumna. Ay, no. Por el bullying, no Pues lo dudo. No, ya tenía 28 años el muchacho, Pues pero que Dios lo Pablo tenga en lo su santo fortalezca. cielo. Y miren, se ocupa ese fuego para Mm. nosotros ir dejando esperanza en los corazones de los demás. Ay, qué difícil. Qué Maestro. compromiso, maestro. No nos comprometa tanto. El Señor nos va a llevar donde nos necesite, Maggie. Ay, no empiece con esas cosas. Que se mejore, maestro. Gracias, Que no buenas se mejore. noches. Que Nos descansen. vemos. buenas A todas. noches. Buenas noches. Adiós. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Descansen. Gracias. Gracias. Hasta mañana, primero Dios. Si Dios quiere. De mañana, primero Dios. Profesor, Mande, Brenda. disculpe, ¿cuánto tiene con esta clase? Tenemos como un año.
Ok, ok, gracias. Yo me sentí muy perdida en muchas cosas, profesor. Yo creo que yo ah, mucho no lo entiendo. Luego me voy poniendo al día. Sí, ahorita estamos en la entrevista, pero vamos a terminar este librito de preguntas y vamos a continuar estudiando a Pablo desde sus cartas, todas sus cartas, son 13 cartas. Ok, profesor. Sí, luego me explica un poquito más de todo, porque como que no, me siento, no sé, como que no entendí bien, pero luego le mando a WhatsApp, profesor. Ok, muchas gracias. Yo te Gracias, que aclaro. pase Buenos buenas días. noches. Buenas noches, gracias. Adiós, don Lupe, adiós. Señora Medina, buenas noches.